Ok, entonces yo soy Hermes Trismegisto, ¿verdad? ¿Por qué esa aceleración? Creo que he tomado esa conclusión por un montón de razonamientos lógicos, ¿verdad? Por ejemplo, en un principio encontré o compré circunstancialmente este libro del Kybalión, ¿verdad? Que escribieron los tres iniciados, me parece a principios del siglo anterior, del siglo XX, de 1900 y algo, ¿verdad? 1910 por decir algo, ¿no? A principios del siglo anterior, los tres iniciados parafrasearon o más bien se publicó el Kybalión, ¿verdad? Porque antes era de dominio pues, de los hermetistas propiamente, ¿no? De quienes ya en su oscura caverna defendían a capa y espada, pero la filosofía de Hermes Trismegisto, ¿verdad? Hermes, Trismegisto significa el tres veces grande, ¿verdad? Hermes 3 megas, tres veces grande, ¿verdad? Entonces, es un dios griego prácticamente, ¿verdad? Que escribió las siete leyes del Kybalión y la filosofía hermética esencialmente, ¿verdad? Los iniciados hacen mucha referencia al cristianismo, ¿no? Y si hay ciertas enseñanzas herméticas que si se divulgaran atraerían sobre sus divulgadores un criterio de odio y el desprecio de las multitudes que volverían a gritar de nuevo crucificadlo, crucificadlo. Y de la misma forma, cuando refieren a una frase que mencionó Jesús de Nazaret, en algunos de los evangelios descritos por los 4 evangelistas que fueron sus apóstoles, ¿no? Cuando decía que no le tiraran perlas a los cerdos, ¿no? Se refiere, no le tiren perlas a los cerdos porque las mancillarían en el seno de sus chiqueros. Y esa energía, esas fuerzas se volverían en vuestra contra. Porque es como intentar hacer entender a una raza de bárbaros verdades que no están listos para entender, ¿verdad? Es a lo que se refiere, ¿no? Más o menos a lo que en el tiempo de Bruno, ¿verdad? A quien no le creyeron lo que dijo respecto de la teoría heliocéntrica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no estaban listos para dicha cuestión, entonces su conclusión o su muerte fue a causa de lo que dijo, ¿verdad? Que resultó ser verdad, resultó ser ciencia, ¿verdad? En fin, más o menos lo mismo de Jesús, ¿no? Lo dijo cuando estaba ante Pilatos, le dijeron, ¿tú qué onda? Dijo, no, pues yo nada más ando defendiendo la verdad, ¿verdad? Y por eso lo mataron, ¿eh? igual que a Bruno, etc. Entonces muchas veces decir verdades que las masas no están dispuestas a entender, ¿verdad? Puede ser o significar un perjuicio para quien lo dice, ¿verdad? En el caso de Jesús de Nazaret y de Giordano Bruno, ¿verdad? De Italia, etc. Entonces compré este libro. En la portada, curiosamente, noté que el personaje que aparecía era así morenito, ¿verdad? Y se parecía más o menos así en las proporciones físicas a mí, ¿verdad? Es una foto la foto de mi certificado de preparatoria, ¿no? De hecho, había ido a Toluca por mi certificado de preparatoria de duplicado, ¿verdad? Estuve en las instalaciones de la SEP, ¿verdad? En Toluca. Y en la central de autobuses, porque me lo entregaron hasta el otro día, entonces me quedé dormido en la central de autobuses y ahí es donde estaba el libro, ¿verdad? Y curiosamente la fotografía o la imagen de la pasta del Kybalión, de Hermes Trismegisto, se parecía más o menos a la foto que tenían en el certificado de la preparatoria, ¿verdad? En fin, punto de partida, el Kybalión es uno de los textos que se integran en el libro de Tot, ¿no? Porque se conoce o se sabe que Hermes Trismegisto es la reencarnación de Tot, el Atlante, ¿verdad? O sea, Hermes Trismegisto se conoció en Grecia, ¿verdad? Y los romanos también lo adoptaron y lo nombraron Mercurius Ter Maximus, ¿verdad? Mercurio 3 veces máximo, 3 veces grande, ¿verdad? O sea, el Hermes Trismegisto griego es exactamente el mismo que el Mercurius Ter Maximus de Roma, ¿verdad? Y exactamente el mismo Tot, el Atlante, ¿verdad? Quien escribió las 14 tablas esmeralda en la Atlántida, ¿verdad? Entonces, esa filosofía se conoce,
es una filosofía más desglosada que los axiomas herméticos, probablemente que el Kybalión, que es una síntesis de las tablas esmeralda, ¿no? Incluso existe un texto muy sintetizado que se llama la tabla esmeralda, ¿no? Que firmó Hermes Trismegisto, ¿no? Hermes es el elegido, ¿no? Hermes es elegido, significa ungido, es sinónimo de Cristo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes lo googlean, y es verdad, o sea, etimológicamente el elegido o Cristo o ungido es exactamente lo mismo. Es la denominación, la denominación que le otorgan la denominación con la que se refieren a Hermes. Los iniciados no dicen Hermes el elegido, ¿verdad? En fin, y asimismo, pues el maestro de los maestros, ¿no? El grande más grande. Hermes es el maestro de los maestros, refiriéndose al padre de la filosofía, de la astronomía, etcétera, 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 etcétera. Posiblemente por esa razón se le denomina el primer planeta del sistema solar Mercurio, ¿verdad? Tienen nombres de deidades grecolatinas, ¿verdad? A excepción de la Tierra, ¿no? Que se refiere más al planeta azul, la Tierra, pues es un nombre que hace más una referencia a las características geográficas del planeta, ¿verdad? Características químicas geográficas, ¿verdad? En fin, pero los demás planetas sí tienen nombres de deidades, ¿no? Incluso las lunas de Marte, ¿no? Deimos y Phobos, ¿verdad? Europa, Ganímedes, Io, las Pléyades, por ejemplo, ¿verdad? Las Pléyades también tienen nombres de personajes mitológicos de Roma, esencialmente, ¿no? De Grecia y de Roma, ¿verdad? Entonces, por eso Mercurio, Venus, Marte, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Seres, pues todos los planetas y regularmente los cuerpos celestes se nombran con nombres de deidades grecolatinas, etc. Igual que los días de la semana, ¿verdad? Entonces, el libro de Tot se integra por el Kybalión. Tot es Hermes Trismegisto y lo identificaban porque pues, existía alguna forma, ¿no? Decían, y no saben cómo Hermes Trismegisto descubrió todo, ¿verdad? Y pudo enunciar estas leyes, las 7 leyes herméticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la foto la fotografía, o sea, la impresión del libro del Kybalión coincidía con las características físicas de la fotografía que está en mi certificado de la preparatoria, ¿verdad? Libro de Tot, el Kybalión, el tarot y el libro de los muertos, ¿verdad? El tarot, pues las cartas, aquí tengo mis cartas egipcias, ¿verdad? Voy a tratar rápidamente de intentar hacer una lectura de tarot, ¿verdad? Entonces son 78 cartas, ¿verdad? 22 arcanos mayores y el resto de los arcanos menores, ¿verdad? Divididos en cuatro simbologías, ¿verdad? Las copas, las espadas, los bastos y los oros, ¿verdad? Una especie de maqueta, un microcosmos del macrocosmos, ¿no? Empieza a representarse gráficamente pues las cuestiones a las que se refiere el cosmos, ¿no? Pues, las energías esenciales, ¿no? El bien, el mal, etc. Entonces, este es un tarot que hicieron en España, ¿verdad? Intentando regresar a los orígenes del tarot, ¿verdad? Claire Barrett se llama, es una autora española. Tardaron 5 años en pintar las cartas, etc. En hacer la investigación, etc. Incluso existe un documental de Discovery Max, ¿verdad? Que se llama La búsqueda del libro de los hechizos, refiriéndose al tarot, a quien le atribuyen obviamente su creación a Tot, el Atlante, ¿verdad? Las láminas originales estaban impresas en oro, me parece, ¿verdad? Pero al final los conocidos, la templancia, por ejemplo, aquí está, ¿no? El mundo, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, aquí está el león, el toro, el ángel y el águila, ¿verdad? A quienes hacen referencia en el Apocalipsis, etc. Entonces aquí está la reina de espadas, etc. 10 de oros. En ese documental de la búsqueda del libro de los hechizos que hacen masones precisamente, ¿verdad? De Inglaterra,
se refieren a Tot el Atlante como el maestro, etc. Quien es el autor del Kybalión, el Tarot y el Libro de los Muertos. Incluso las cartas en la parte posterior tienen impresos jeroglíficos del Libro de los Muertos, porque se escribían los egipcios, ¿verdad? En jeroglíficos. Un tema que posiblemente le interesaría a Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, ¿verdad? Que tiene los dientes checos así más o menos como yo. Y esa es de mi complexión. De hecho, mide 1,70 y pesa exactamente lo mismo que yo. 60 kilos y mide 1,70. De Iron Maiden de Inglaterra. ¿Verdad? El Libro de las Almas es la discografía inspirada en México, en la mitología en Tonatiuh, ¿verdad? El dios Sol, etc. Entonces el tarot es un microcosmos, etc. Y se lo atribuyen a Hermes. Court de Yevelán menciona a varios autores que fueron los pioneros, ¿verdad? Quienes crearon el tarot, los tarots tradicionales, que son el tarot de Rider de Inglaterra y el tarot de Marsella de Francia, ¿verdad? Eliphas Levi, etc., ¿no? Tengo entendido incluso que Sigmund Freud, ¿verdad? El creador de la teoría del psicoanálisis, ¿verdad? Pues le dio cierta relevancia a las cartas del tarot, ¿verdad? El ermitaño, ¿verdad? Arcano mayor, etc. Entonces, se dice que el tarot, o estas 78 cartas son el origen por ejemplo, los juegos de cartas que existen como el póker y la baraja española, ¿verdad? E incluso posiblemente el Yu-Gi-Oh, etc. Todas las cartas, las tarjetas, ¿no? En fin, así como al mismo Tot se le atribuye la creación del lenguaje y de la escritura, es decir, que todo es el origen de las cartas como tal, de los libros, ¿sí? De la literatura, la legislación, todo lo que existe. O sea, la literatura o legislación significa hacer legible en un texto el pensamiento, ¿verdad? Y esa es obra esencial de Tot, el Atlante. O sea, la Atlántida existió antes de Memphis. Memphis es una civilización antes incluso de los sumerios, ¿no? Los sumerios son la primera civilización de quien se tiene registro, ¿verdad? Y probablemente escribían más o menos de la misma forma, ¿no? Escritura cuneiforme, no mal recuerdo, ¿no? O jeroglíficos, más bien, el nombre exacto es jeroglíficos, ¿no? Muchos pues les atribuyen a un dibujo, hasta la fecha casi el chino mandarín, por ejemplo, podría ser, ¿no? El coreano, etc. Pero la escritura en jeroglíficos, pues, es de las primeras, o el primer estilo de escritura que se conoce, ¿no? Hasta que se perfeccionó en lo que existe ahora y de donde surgieron, es el origen, el génesis, vamos a decirlo, el origen de los textos, de la literatura, ¿verdad? Y de los idiomas también, Tot, el Atlante, ¿verdad? Le dicen, es un rey, mago y sacerdote, ¿verdad? Así se refieren en las tablas esmeraldas a Tot. Dice, yo, Tot, rey, mago y sacerdote, ¿verdad? Así dice en la primera tabla esmeralda, leanlas, ¿verdad? Tiene lógica, ¿no? Al final la síntesis de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, que es Tot, el Atlante, ¿no? ¿Cómo podía distinguirse que eran el mismo personaje y vienen en épocas diferentes? ¿A qué me refiero? Que pues, esencialmente las personas tienen un promedio de vida de 80 años, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Un límite de tiempo de existencia en el mundo, ¿verdad? Entonces, en eras posteriores Hermes, Tot aparecía, ¿verdad? Y se manifestaba. ¿Y cómo lo distinguían? Pues porque tiene una característica esencial, que es un filósofo, ¿verdad? Un escritor, un filósofo, ¿verdad? Dicen, es el mismo Hermes Trismegisto, etcétera, 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 etcétera. Tot, el Atlante, Hermes Trismegisto, Mercurio, ¿verdad? Incluso en estudios más avanzados dicen Quetzalcóatl, también se refieren como Quetzalcóatl, etcétera. Está como el mismo Osiris, muchos lo denominan Osiris, y por ende a Horus, ¿verdad? Osiris, Horus, etcétera. Entonces primero los sumerios, antes los atlantes, tienen registro las tablas esmeraldas de Hermes, ¿verdad? Después están los egipcios, está el Memphis. Memphis es más o menos en la misma región de Egipto, ¿verdad? O sea, Memphis, la civilización de Memphis son los predecesores inmediatos de la civilización de Egipto, ¿no? Egipto tiene como esencia de su religión al mito de la mitología de la resurrección de Osiris, ¿verdad? Que peleó con su hermano Set, si no mal recuerdo, ¿verdad? Él se casó con Isis y tuvieron a su hijo Horus, etc., ¿no? Entonces está Ra, ¿verdad?
etc. Entonces, el libro de los 7 sellos posiblemente a lo que se refiere al Apocalipsis 5:5, ¿verdad? El Génesis, haciendo referencia, por ejemplo, en conclusiones, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en ciertos textos decían y aseveraban que el mismo Hermes Tot es Enoch, ¿verdad? Enoch, el hijo de Caín, como en ese videojuego de PlayStation, ¿verdad? De Sony, de Crystal Dynamics, ¿verdad? Eidos Crystal Dynamics, un videojuego de PlayStation, ¿verdad? Se llama Raziel. El usuario de los videojuegos está el Atari, está el Nintendo, el Famicom, ¿verdad? Está el Super Nintendo, después el Dreamcast. Bueno, Dreamcast y el PlayStation, ¿verdad? Raziel en Soul River, ¿verdad? De hecho, es un arcángel que menciona a Enoch, ¿no? Pero en esa mitología se refieren a Raziel como al hijo de Caín, ¿verdad? Tiene un peinado más o menos así, ¿no? Un vampiro, casi colmillos, decían colmillín, me decían, ¿verdad? Colmillos y el peinado así, ¿verdad? Raziel Enoch, ¿verdad? Que coincide, por ejemplo, con Tenochtitlán, decía yo, ¿no? Tenoch, o sea, Enoch con Tenoch, ¿verdad? Tenoch, el sacerdote de Aztlán, que descubrió el lago de Texcoco y la señal del águila sobre el nopal lograron una serpiente, ¿verdad? Donde debían fundar su ciudad, porque se le apareció Huitzilopochtli, ¿verdad? Colibrí azul a la izquierda, hasta donde yo sé qué significa, ¿no? Un paralelismo que no tiene que ver, pero en el nombre es Enoch y Tenoch, ¿verdad? El sacerdote de Aztlán es Tenoch. Ok. De ahí toda la historia del Telpochcali, de Quetzalcóatl, ¿verdad? En la arquitectura del heroico colegio militar, institución a la que pertenecí, ¿verdad? Del 2009 al 2011. Alarma de infantería, ¿verdad? Color distintivo rojo, bro. Paralelismo, por ejemplo, en el complejo de Teotihuacán con las pirámides de Egipto, ¿no? Son tres: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. En Teotihuacán, no son son tres pirámides esenciales, ¿no? La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿verdad? La pirámide de Kefren, la pirámide de Kefren, casi como rima con Efraín, ¿verdad? Kefren, Miserino y Keops, ¿verdad? Entonces yo estuve leyendo que, o sea, Egipto, al ser el predecesor de Memphis y Memphis de las civilizaciones anteriores, incluso, o sea, sí se contempla Tot dentro, incluso hay o sea, en Egipto hay todavía un montón de jeroglíficos, incluso estatuas, etcétera, de Tot de Atlante, y estaba dentro de su religión, ¿verdad? Pero Tot es Atlantes muchísimo antes de los egipcios, en fin. Hay quienes le atribuyen y reconocen a Tot como el matemático, el arquitecto que diseñó y construyó las pirámides de Egipto, ¿verdad? Ahora, aquí la coincidencia es la pirámide de Keops con la pirámide del Sol de Teotihuacán. Léanlo, búsquenlo, y sé que existen coincidencias exactamente, ¿no? En las dimensiones de su base, ¿no? Son exactamente iguales, a pesar de que son civilizaciones distantes, ¿no? O sea, las pirámides de Teotihuacán están en el Estado de México, ¿verdad? Y las pirámides de Egipto están en el Cairo, en Egipto, obviamente, ¿no? En fin, en la pirámide de Quetzalcóatl, un río de mercurio, ¿verdad? Mercurio Hermes, ¿verdad? En fin, Tot, Hermes, Quetzalcóatl, igual dios civilizador, igual que Tot, igual que Hermes, Mercurio, ¿verdad? Civilizador, maestro de maestros, esa es su denominación. Fable, ¿por qué Fable? Fábula de Xbox, ¿verdad? El gremio de héroes, el heroico colegio militar, ¿verdad? Incluso hay una carta con un peinado muy, casi exactamente, digo, así el pelo largo, más o menos hasta los pómulos, ¿verdad? Del héroe, así llama el héroe, ¿verdad? Búsquenlo, googleenlo, ¿verdad? En fin. El pollo, ¿no? El disfraz de pollo y las alas de ángel, ¿verdad? En el Fable 3 y la mención de la tabla esmeralda también, ¿verdad? El tema de la alquimia, etc. Está dentro del videojuego de Microsoft de Xbox, ¿verdad? Referencias a la música, Iron Maiden y su libro de las almas, ¿verdad? Proporciones físicas, ahí está flaco, ¿verdad? Flaco. Cultura maya y azteca, ¿verdad? México. Es Iron Maiden, una banda de Inglaterra, ¿verdad? En fin. ¿Qué más?
Pues las esculturas de Hermes Trismegisto, muchas referencias en textos, ¿verdad? Pinturas, esculturas y textos, ¿verdad? Que coinciden más o menos con mis proporciones físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a lo que me refiero es que la suma de todos los factores hizo que yo tuviera esa conclusión, ¿verdad? Ahora, al referirse a Jesús como el elegido de Cristo, ¿verdad? Alguna vez incluso leí en internet de otros autores, obviamente, que decían, la tabla esmeralda se firmó con el título de Cristo, ¿no? O sea, pero la tabla esmeralda, o sea, Hermes Trismegisto, incluso Trismegistus, ¿verdad? Trismegisto. O Cristo, ¿verdad? Cristo, el elegido. Bueno, al menos así se refieren los iniciados, pero googleenlo, búsquenlo. Todo lo que estoy diciendo es verdad, lo leí de alguna forma, de alguien más que lo dijo, lo pude haber interpretado, vislumbrado de alguna forma, ¿verdad? Entonces, el Montecristo, por ejemplo, en el que estaba diciendo, se ve Cristo de perfil, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Geográfico, igual, ¿no? Entonces, ahora, Tesla, ¿por qué la relación entre Tesla y Hermes? ¿No? Porque he dicho que muy posiblemente la filosofía hermética sea la esencia de las ciencias, ¿no? Pues posiblemente las leyes de la dinámica, la ley de gravitación, etc. De lo que hablaba Tesla, ¿no? Dice, si quieres entender cómo funciona el mundo, piensa en los términos energía, vibración y frecuencia, ¿verdad? Lo dijo Nikola Tesla, ¿no? Son temas que obviamente respetan a la filosofía que había enunciado Hermes Trismegisto mucho tiempo antes, ¿no? Y coincidentemente, pues, pareciese que se adecua a mi historia de vida, ¿no? Por infinidad de razones. No me llamo Efraín, ¿no es cierto? ¿No? Como está escrito en el Génesis, etc. ¿No? El hijo de Jacob, ¿verdad? Patriarca de Israel, le dijo a José, ¿no? Yo sé que Manasés es el primogénito de José. Manasés es tu primogénito, pero Efraín va a ser más y va a ser multitud de naciones, ¿no? Lo dice desde el Génesis. Entonces, digamos que ese texto, en fin. Ahora, Alejandro Magno se dice que encontró la tumba de Hermes en Egipto, ¿no? Cuando conquistó Egipto. Igual, o sea, en el tema de Alejandro Magno, por ejemplo, en la película incluso, ¿no? En sus esculturas, en sus pinturas y en su filosofía también, ¿verdad? Se hace referencia a Hermes, incluso hay en Macedonia, donde nació Alejandro Magno, ¿verdad? Una escultura de Hermes, ¿no? En un carro, pues, jalado por 2 caballos, ¿verdad? En sus proporciones físicas, pues sí, flaquillo igual, ¿no? Igual que Alejandro Magno, y en ese video del secreto, ¿no? Etcétera. La estatua de Tot el Atlante, ¿verdad? Los ibis, incluso he visto los ibis así físicamente, ¿no? En fin, si no estoy mal interpretando, pero aves exactamente iguales, ¿no? En fin, en sus esculturas, o sea, físicamente, pues más o menos, ¿verdad? Y así el pelo un poco así, el pelo largo, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es a que Platón, Sócrates, o sea, Platón es alumno de Sócrates y Aristóteles es alumno de Platón. Y Alejandro Magno es alumno de Aristóteles. Tiene más o menos la misma formación, pues de Grecia, ¿no? O sea, en fin. Sócrates, Platón y Aristóteles pues conocían perfectamente la doctrina de Hermes Trismegisto, ¿verdad? Filósofo de filósofos, maestro de maestros, etc. Astrónomo, ¿verdad? Padre de la astronomía, de la alquimia, la química, el HG, el mercurio, por ejemplo, ¿no? Los combustibles fósiles como la gasolina, la turbocina, o sea, la combustión de combustibles fósiles. La gasolina, la turbocina, el gas natural liberan partículas de mercurio, ¿verdad? Mercurio en alusión a Hermes Trismegisto, a Mercurio, ¿verdad? El planeta Mercurio, el día de Mercurio, etc. Y en otras, mitologías, como la mitología nórdica, por ejemplo, se le asemeja a Odín, ¿verdad? Con sus cuervos, pues, personificado como el cuervo, ¿verdad? Con ese Brandon Lee, más o menos, la cara blanca y estos detalles, ¿verdad? Odín con sus 2 cuervos, ¿verdad? Perdió un ojo. Incluso en esa película de los Avengers, ¿no? El papá de Thor, ¿verdad? Perdió un ojo porque en la mitología nórdica, Odín perdió el ojo porque es el precio que tuvo que pagar por obtener la sabiduría, o sea, el padre de la sabiduría igual que Quetzalcóatl, ¿verdad?
Igual que Hermes es padre de la sabiduría, de la filosofía, es filósofo de filósofos, etcétera, etcétera. El intelectual es el maestro de los maestros, ¿verdad? Hermes Trismegisto, Hermes París, es una marca, ¿verdad? Y si tienen camisas, etcétera, ¿no? Colaboraciones incluso con Bugatti, ¿no? Por cierto, esta marca igual que se llama Mercury, ¿verdad? El Mercury E-6, ¿verdad? El avión el centro de mando de armas nucleares de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El Mercury es una marca de carros de Cuba, por ejemplo, ¿no? Las llantas Goodyear, ¿verdad? Tienen el símbolo de la sandalia de Hermes, ¿verdad? En alusión a la velocidad, ¿verdad? Los Mercurial, ¿verdad? Mercurial del fútbol, ¿verdad? De mercurio, o sea, mercuriales, lo mercurial, por ejemplo, la masa mercurial, ¿no? O sea, la masa de mercurio, ¿no? El más veloz, ¿verdad? Haciendo alusión a la velocidad, ¿verdad? Ahora decir, rayos, ¿por qué no tengo un Mercury con llantas, con llantas mercurio, ¿no? En los Campos Elíseos, ¿no? Cerca de ahí está una estatua en Francia, en París, ¿verdad? Nightmare Creatures, ¿no? La Torre Eiffel, ¿no? Está una estatua de Hermes en un Pegaso, ¿no? Saint Seiya, ¿no? Con la armadura de Odín, ya, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿por qué razón no? ¿Por qué? Porque tal vez mi historia de vida se adecua a esto que estoy mencionando y por esa razón pues no puedo tener materialmente esas cuestiones, ¿no? Si no, pues diría, pues, guárale, pero pues es prácticamente imposible en virtud de, por ejemplo, la alegoría de Odín, ¿no? Para obtener algo siempre se tiene que pagar el precio, ¿no? Y para ser digno y obtener, digamos, obtener esto a mi favor, ¿verdad, Carlos? Como un medio estadístico para poder obtener la inmortalidad material, que a fin de cuentas es un factor, un elemento que integra la naturaleza o el pensamiento de las personas, ¿verdad? Por esa razón existen pues, personajes célebres que han sido recordados, etc., ¿no? Canciones que hacen referencia a N personas, ¿no? Pero en este caso, pues digo, pues Iron Maiden, ¿verdad? Que me escribe que prácticamente un álbum, digo, pues, órale, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Digo, si realmente soy Hermes Trismegisto y todo, pues soy el origen de la literatura, de los idiomas que existen, de lo que se habla, de lo que se escribe, de lo que se lee. Y muy posiblemente, si en mis vidas anteriores, si mi vida inmediata, mi existencia inmediata anterior fue la vida de Tesla, pues diría rayos. Los teléfonos celulares, las telecomunicaciones, los satélites, lo que existe en el mundo del digital, pues igual que en la literatura, en el lenguaje, pues siempre tiene su origen en mí, ¿verdad? Son argumentos que me parece que son argumentos sólidos, argumentos verdaderos, ¿verdad, Carlos? Igual la lira, pues se le atribuye su creación a Hermes Trismegisto, ¿no? De la lira, pues todos los instrumentos de cuerda, ¿no? El bajo, la cítara, el arpa, la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, ¿verdad? En fin, viviendo simbólicamente en todos los lugares del mundo, ¿no? Si lo piensan, dicen 206 países, ¿verdad? La ONU reconoce a 193 y 2 países observadores, ¿verdad? Que es Palestina y la Santa Sede que está en Roma, ¿no? Por ejemplo, están otros países que no son reconocidos por la ONU ni por otros países como tal, porque es una organización, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero siguen siendo divisiones territoriales con sus propias culturas, etc., ¿no? Como Palestina, etc. Pues el Vaticano es un poco más controversial porque está dentro de Italia, ¿no? Pero Kosovo, ¿verdad? Es un país que no integra las Naciones Unidas, pero pues sigue siendo reconocido. Entonces yo creo que la respuesta más acertada podría ser que en lugar de 195 países o 193 países y los 2 países observadores reconocidos por la ONU, o sea, 195 países son 206 países, ¿verdad? Distribuidos en 6 continentes, ¿verdad? De 8,000 millones de personas, de quienes solamente a uno que soy yo, casi. O sea, de cuánto todas estas cuestiones, ¿verdad? El nombre, todo, Quetzalcóatl, todo, Hermes Trismegisto, el filósofo, ¿verdad? En fin, así es, no estoy diciendo mentiras, en fin. Pues es la cuestión, ¿verdad? Entonces, estar presente
en la cantidad de automóviles que existen liberando mercurio, ¿no? Los aviones, etc. Cuando tiene su estufa, pues se libera una cierta cantidad de mercurio, ¿verdad? Partículas, ¿verdad? En fin, el mercurio en la bóveda, o sea, Mercurio en la bóveda celeste, ¿verdad? El primer planeta del sistema solar. El día de Mercurio es el tercer día, es el miércoles, ¿no? De la perspectiva bíblica, pues el cuarto día, ¿no? El primero fue el domingo, etc. Más bien, en la religión de los judíos, ¿verdad? Pues sí, son los que estudian la Biblia, obviamente, ¿no? Más bien, el primer día sí es el sábado, el último día fue el domingo, pero el día inicia al atardecer, en la religión de los judíos, etc. En fin, pues esa es la cuestión, ese es el argumento, ¿verdad? Estar simbólicamente en esas cuestiones, en el lenguaje, ¿no? En el día a día, en las prácticas, no tiene su origen en Hermes, Trismegisto, en todo. La escritura, la filosofía, el intelecto, etc., las ciencias, ¿verdad? Y muy posiblemente, pues también el mundo digital, ¿no? La electricidad, etc. Entonces, ese es el argumento, espero que lo puedan entender. Es como si estuviese presente a cada instante simbólicamente, y en pocas palabras es como si hubiese conquistado el mundo en cierta forma, ¿verdad? Por esa razón posiblemente exista esto, pero pues es igual de decir, rayos, existen las llantas Goodyear, existen los Mercury, no como el Mercury 70 que se parece al carro de Toretto, ¿verdad? Al Challenger 1970, ¿verdad? Es un Challenger, es un Charger 1970. Es casi idéntico al Mercury 1970, de las mismas características, etc. La competencia, en fin. Un Mercury con llantas Goodyear, un cinturón Hermes, ¿verdad? El día de Mercurio y viendo Mercurio, ¿no? Y quemando Mercurio, ¿no? Un combustible fósil que libera partículas de mercurio, y escuchando unas canciones de Iron Maiden. Escuchan las 3 liras, ¿verdad? De Trismegisto posiblemente, ¿verdad? En fin, ahí está, ahí se parece más o menos las estatuas que están en toda Europa, ¿no? En Viena, ¿verdad? Donde se firmó la Convención de Viena. O sea, la Convención de Viena es, digamos que es la base del derecho internacional, ¿verdad? Los preceptos que acordaron las naciones tomar en cuenta para las resoluciones en materia de derecho internacional. Ahí está, en Viena está Hermes Trismegisto, está con una espada, ¿verdad? Así de flaquillo, así, medio cuadradillo, ¿verdad? En fin. Y así infinidad, con su casco alado, un casco con unas alas, ¿verdad? Infinidad de lugares, ¿no? España, Italia, Francia, Alemania, Rusia, todo el mundo está. Ahí existen estatuas de Hermes Trismegisto, ¿verdad? ¿Verdad que lo que estoy diciendo? En fin, pero ahora esas cuestiones existen, pero posiblemente no tengo el privilegio de poseer materialmente, pero intelectualmente o simbólicamente es algo que me pertenece, casi. Y si lo piensan, pues es como se asemeja a haber conquistado el mundo simbólicamente, ¿verdad? Ahí está. Se los dejo de tarea. Está en el videojuego de Soul River, ¿no? Raziel, o sea, se asemeja, más o menos se parece físicamente a mí, ¿verdad? Con sus colmillos y el cabello, ¿no? El pelo, ¿verdad? En fin, ya tengo un videojuego, ¿verdad? Incluso el Fable 3, y no sé si en los videojuegos modernos he visto más o menos algunas figuras, pero no exactamente, ¿no? Pero pues posiblemente, ¿no? No jugué más que hasta el 360, ¿no? Incluso León Kennedy puede ser, ¿no? Peleando contra los Illuminati, los iluminados, ¿verdad? En fin. Ahora sí, para ser el privilegiado de esto tengo que pagar el precio, incluso muriendo, pues digo, pues me parece justo, ¿no? Porque pues materialmente, digo, pues rayos, si tengo razón, o sea, si mi lógica, mi filosofía se reconoce, ¿verdad? En el futuro, porque posiblemente en el tiempo la filosofía tenga razón todavía, ¿no? Sea vigente, dice, es una raza de bárbaros y no están listos para saber estas verdades, pero si en el futuro y en el tiempo tengo razón, posiblemente lo que estoy diciendo prevalezca, ¿verdad? Entonces, estadísticamente tengo ese privilegio. Y perdón que lo diga, pero miles de millones de personas no tienen ese privilegio, ¿no? Es malo, pero al final de cuentas digo, pues son verdades, cabrón, ¿no? Desde mi perspectiva, mi interpretación objetiva,
del entorno y de la realidad que puedo percibir con mis sentidos, caros. Eso se llama argumentación, o sea, es una argumentación con lógica y es la filosofía en sí mismo, ¿verdad? En mi óptica, espero que puedan entender lo que estoy diciendo es verdad. He sido muy objetivo, siempre siendo descriptivo, ¿verdad? Respecto a lo que intento decir, respecto de lo que digo, más bien, ¿verdad? Eso es lo que he dicho y, en fin, ¿verdad?